Hola, buenos días, mis queridos escritores, ¿cómo estáis? Bueno, así como el otro día estamos hablando del espacio, el espacio físico, recordáis que era el lugar o los lugares concretos donde suceden los hechos que queremos narrar. Estaba el espacio físico, el espacio social, que equivalía al espacio social, económico, cultural, religioso, político en el que se desenvolvía la historia, y también el espacio psicológico o de atmósfera, que no habla de un hecho concreto o no describe un objeto concreto, sino que describe sensaciones, impresiones, subjetivos. ¿De acuerdo? Eso era el otro día, el espacio. Y a la vez, hoy vamos a hablar del tiempo. Van muy correlacionados. El tiempo es lo que duran los acontecimientos que se van a narrar en la historia. El autor es el que selecciona aquellos momentos que juzga interesantes y los cuenta, y omite aquellos que considera innecesarios. Esta omisión de no contar aquellos hechos que no considera importantes se llama elipsis o saltos temporales. Eso ya es a juicio de cada autor y tiene sus consecuencias, porque eso va a marcar el ritmo narrativo que tiene cada novela literaria. El tiempo se trabaja en tres variantes: atendiendo al orden, atendiendo a la frecuencia y atendiendo a la duración. Hoy vamos a trabajar el orden en la narración. Nosotros podemos trabajar una narración siguiendo un orden cronológico, es decir, se cuentan los hechos tal y como suceden. Pongo un ejemplo tonto: Caperucita Roja. Pero Caperucita Roja sigue un orden cronológico lineal. Caperucita Roja le encarga a su madre que vaya a ver a su abuelita, le da una cesta, se va al bosque, se encuentra con un lobo, habla con el lobo, llega a la casa, el lobo resulta que se ha disfrazado de su abuela, se come a la niña y viene un cazador y la salva. Hay todo un orden cronológico. Sin embargo, hay veces que se hacen como saltos temporales y se trabaja con la analepsis y la prolepsis. Vamos a ver qué significan estas dos palabrotas. Analepsis o retrospección o flashback significa que es evocar un momento anterior al momento en el que se narra el discurso. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, El Principito va narrando una historia lineal, que es que sufre un accidente en mitad del Sáhara y está preocupado porque tiene que arreglar su motor y apenas le llega la ración de comida y de bebida para 6 o 7 días. Y de repente se encuentra con un principito en mitad del desierto. Hasta ahí sigue la historia, pero hay un momento de esta novela en el que hay saltos al pasado, porque el Principito le va contando lo que fue él conociendo en los distintos planetas que ha ido conociendo, y se lo va contando. Es decir, están en mitad del desierto, están preocupados, el aviador, el Principito no, están preocupados porque están perdidos en mitad del desierto, y sin embargo se para la historia para ir a un hecho del pasado y para que el Principito nos cuente sus experiencias de cuando fue al planeta donde estaba el que se ocupaba del faro, el contable, su Rosa, que vive en su planeta. Prácticamente casi todas las novelas tienen ese salto al pasado, que no es un capricho, que es para entender la historia. También la Metamorfosis de Kafka, que la trabajamos el otro día, aunque también es una narración lineal que explica
que un señor llamado Gregor se levanta una mañana y se encuentra convertido en bicho y sigue toda la historia de cómo se desenvuelve convertido en bicho, cómo reacciona su familia y el final, que tiene la consecuencia de haberse convertido en bicho. Sin embargo, hay analepsis, hay saltos al pasado. Por ejemplo, cuando se describe que él era un comerciante que era además el sustento de la familia. Y todo eso se detiene la acción para explicar precisamente la importancia de que, o la desgracia que supone que se haya convertido en bicho, porque ahora ya no puede trabajar como comerciante y el sustento de la familia está en peligro. Y para eso hay que ir al pasado. O cuando dicen que recuerdan aquellos momentos felices en los que se iba al parque. Es decir, para dar una imagen o para que entendamos que era una familia feliz que paseaba en el parque hasta que sucede la desgracia, que es que Gregor se convierte en un bicho. Prácticamente todas las novelas tienen, aunque sean pequeños, saltos al pasado. El próximo día hablaremos de Patria, que tiene, bueno, unos interesantes saltos al pasado y lo maneja magistralmente. Y luego, sin embargo, aparte de evocar el pasado para entender la historia, insisto, no por capricho, que también puede ser un capricho, un recurso literario, pero normalmente es para explicar, para que se pueda entender la historia que se narra. También otra alteración del orden lineal de una narración consiste en utilizar la prolepsis o la anticipación. Consiste en contar un suceso que va a pasar en el futuro. Esto normalmente es para atrapar al lector. Por ejemplo, tenemos en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, he cogido dos fragmentos de prolepsis, cómo el autor, García Márquez, anticipa el futuro. Dice así: Aureliano había de recordarlo por el resto de su vida, como lo vio aquella tarde, sentado. ¿De acuerdo? Había de recordarlo por el resto de su vida. ¿De acuerdo? Evoca futuro. También evoca futuro en otro fragmento que es el siguiente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a muchos años después. Es decir, es una forma de anticipar que el coronel Aureliano Buendía va a morir. Y esto normalmente es un recurso para atrapar al lector diciendo: no se vayan, que va a pasar esto con el coronel. Bien, con los tiempos vamos a ir poco a poco. El próximo día os voy a poner un esquema con hojas porque tiene su miga. Ahora sí me gustaría que, así como el otro día os pedí que hicierais un relato en el que trabajarais el espacio físico, el social o bien el psicológico o el de atmósfera, hoy os voy a pedir que hagáis un relato lineal y que utilicéis la prolepsis, es decir, que en ese relato del presente de repente evoquéis algo del futuro y volvéis otra vez a la narración en el presente. Y también que hagáis lo contrario, analepsis, estáis haciendo una narración lineal y de momento, para entender por qué esta persona ha asesinado a no sé quién, pongo por ejemplo, hay que recordar, hay que hacer una evocación al pasado, y es que resulta que ha asesinado a no sé quién porque sufrió malos tratos. Y hay que ir al pasado para entender su proceder y por qué quiere matar a alguien o por qué roba.
pues roba porque ha pasado hambre, pero eso hay que explicarlo deteniendo el relato y haciendo una analepsis. Así que dentro de vuestra imaginativa creación literaria, os invito a que trabajéis hoy la alteración del tiempo en la narración narrativa con una prolepsis, una evocación al futuro, y con una analepsis, un salto al pasado. Y nos vemos próximamente en el próximo vídeo hablando de los tiempos en la narración narrativa. Muchísimas gracias por vuestra atención y os deseo una feliz tarde. Buenas tardes.